Había sangre bajo mis uñas. No, espera, ya no eran uñas, eran garras, y la sangre no era mía. Santiago Llaveo, Oaxaca, 17 de septiembre. Esa fue la noche en que salvé a mi hijo y perdí mi humanidad al mismo tiempo. Soy Miguel Ángel Santos, o al menos solía serlo. Y si estás escuchando esto es porque necesito que entiendas una cosa. Los monstruos no siempre nacen. A veces se despiertan cuando menos lo esperas, y cuando lo hacen ya no hay forma de volverlos a dormir. Pero déjame empezar desde el principio, desde antes de que todo cambiara. Desde cuando todavía era solo un maestro de primaria de 43 años, con una esposa que amaba, un hijo de 7 años llamado Mateo, y absolutamente ninguna idea de que mi cuerpo guardaba un secreto que había estado esperando generaciones para manifestarse. Era mediados de septiembre. En Santiago Llaveo, esa época del año trae lluvias pesadas que hacen crecer el río hasta que suena como un trueno constante en el fondo de todo. Las montañas se cubren de niebla tan densa que a veces no puedes ver tu propia mano frente a tu cara. Y la selva se vuelve más viva, más ruidosa, como si algo muy antiguo despertara con el agua. Mi esposa Teresa siempre decía que septiembre le ponía nerviosa. Hay algo en el aire, Miguel, algo que no me gusta. Yo me reía, la abrazaba. Le decía que solo era el cambio de estación, pero ella tenía razón. Siempre tuvo razón. Las mujeres de estos pueblos pueden sentir cosas que los hombres no podemos, o tal vez simplemente prestan más atención. Ese día, 17 de septiembre, había sido completamente normal. Di clases a mis alumnos de tercer grado, corregí tareas, ayudé a Mateo con su tarea de matemáticas después de la escuela. Teresa preparó mole para la cena, ese mole negro de Oaxaca que toma horas hacer y huele a chocolate, chile y algo casi místico. Comimos juntos como familia. Mateo nos contó sobre un pájaro raro que había visto en el patio de la escuela. Tenía ojos amarillos, papá, como de gato. No le di importancia entonces. Ahora pienso en esas palabras todo el tiempo. Ojos amarillos. Como de gato. Como los ojos que yo tendría esa misma noche. Alrededor de las 9 de la noche, Mateo dijo que quería ir al baño. Nuestro baño está afuera de la casa principal. Una pequeña construcción de cemento a unos 20 metros. Porque nuestra casa es vieja y así se construían antes. Le dije que esperara, que yo lo acompañaría. Pero él insistió en que ya era grande. Tengo 7 años, papá. Ya no soy un bebé. Teresa me miró con esa expresión que las madres tienen, esa que dice, déjalo crecer pero cuídalo. Así que dejé que Mateo saliera solo, pero me quedé parado en la puerta, viéndolo caminar por el sendero de piedras que lleva al baño. Llevaba su linterna pequeña, una de esas de dinosaurios que le habíamos regalado en su cumpleaños. La luz verde rebotaba contra los árboles mientras caminaba. Estaba por entrar de nuevo a la casa cuando lo escuché. Un gruñido, bajo, gutural, amenazante. No era un perro. Los perros los conoces. Este sonido era diferente, más profundo, más salvaje. Y venía de la dirección donde Mateo había ido. ¿Has sentido alguna vez ese momento en que el tiempo se detiene? Ese segundo eterno antes de que tu cerebro procese completamente lo que está pasando, pero tu cuerpo ya lo sabe, ya está en movimiento antes de que puedas pensar. Eso fue lo que sentí. Corrí. Más rápido de lo que había corrido en mi vida. Y entonces lo vi. Un jaguar, no un jaguar normal, si es que existe tal cosa. Este era enorme, fácilmente 200 kilos de músculo y furia. Su pelaje brillaba bajo la luz de la luna, manchas negras sobre dorado. Y sus ojos eran de un amarillo tan intenso que parecían brillar con luz propia. Y Mateo estaba ahí, paralizado. La linterna de dinosaurios había caído al suelo, iluminando las patas del jaguar. El animal estaba agachado, listo para saltar. Sus músculos se tensaban bajo la piel. Podía ver cada pelo de su lomo erizándose. Podía escuchar su respiración, pesada, hambrienta. No pensé. No pude pensar. Solo sentí algo explotar dentro de mi pecho. Algo caliente, furioso, protector. Algo que gritaba «no», con una fuerza que nunca había sentido. Me lancé entre el jaguar y mi hijo. Grité. Un grito que no sonó humano, ni siquiera cuando salió de mi garganta. El jaguar giró hacia mí, sorprendido. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron, y juro que vi algo en su mirada, reconocimiento, como si me conociera, como si hubiera estado esperándome, y entonces el dolor comenzó. Dios mío, el dolor. Como si cada hueso en mi cuerpo estuviera rompiéndose y rearmándose al mismo tiempo. Caí de rodillas agarrándome el pecho. Podía sentir mi columna vertebral extendiéndose, mis manos contrayéndose, mis dientes creciendo.
Mi visión cambió. Los colores se volvieron más vivos, los olores, Dios, los olores se volvieron abrumadores. Podía oler el miedo de Mateo, el almizcle del jaguar, la tierra húmeda, el metal oxidado de una vieja cerca a 50 metros de distancia. Teresa salió corriendo de la casa gritando mi nombre, pero su voz sonaba diferente, distorsionada, como si estuviera debajo del agua. Traté de llamarla, de decirle que estaba bien, pero lo único que salió de mi boca fue un rugido profundo, territorial, salvaje. El jaguar me miró una vez más, y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Inclinó su cabeza, como si estuviera haciendo una reverencia, y se fue. Simplemente se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad de la selva. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez segundos, tal vez minutos, pero de repente estaba de vuelta en mi cuerpo humano, desnudo, temblando, cubierto de sudor y barro. Mateo estaba llorando, aferrado a Teresa, quien me miraba con los ojos más grandes que había visto nunca. «Miguel», susurró, tus ojos eran amarillos. Esa noche no dormí, no podía. Cada vez que cerraba los ojos podía sentirlo otra vez. Esa cosa dentro de mí, esperando, queriendo salir. Teresa se quedó despierta conmigo, sentada en silencio, tomando mi mano. Mateo finalmente se durmió alrededor de las 2 de la mañana, agotado del llanto y el miedo. «¿Qué me está pasando?», le pregunté a Teresa en voz baja. Ella negó con la cabeza. «No lo sé. Pero mi abuela solía contar historias sobre hombres que podían convertirse en animales. Nahuales los llamaba, protectores, guardianes. Pero también decía que una vez que la transformación comenzaba, era difícil detenerla. Esos son solo leyendas, Teresa». Ella me miró con una expresión que nunca había visto en su rostro. Miedo. Pero no de mí. Por mí. ¿Lo son, Miguel? Porque yo vi lo que te pasó. Y eso no fue una leyenda. Eso fue real. Tenía razón. Y lo peor de todo era que podía sentir que no había terminado. Que lo que había pasado esa noche era solo el comienzo. Podía sentir la cosa dentro de mí, enroscada como una serpiente, esperando el próximo momento de debilidad. El próximo momento de furia o miedo o necesidad. Esperando para salir de nuevo. Al día siguiente no fui a trabajar. Le dije al director que estaba enfermo. No era mentira, me sentía enfermo, pero no de la manera normal. Era como si mi cuerpo no me perteneciera del todo. Como si alguien más estuviera viviendo debajo de mi piel. Empujando, probando los límites. Decidí ir a ver a don Esteban, el hombre más viejo del pueblo. Tenía 94 años y había vivido toda su vida en estas montañas. Si alguien sabía algo sobre nahuales, sería él. Lo encontré en su pequeña casa al borde del pueblo, tejiendo una canasta de mimbre con manos increíblemente estables para su edad. «Don Esteban, necesito hablar con usted. Es importante». Él no levantó la vista de su trabajo. «Ya sé por qué vienes, muchacho. Huelo el cambio en ti. Siéntate». Me senté en un banco de madera frente a él, sintiendo cómo mi corazón latía demasiado rápido. «¿Qué me está pasando?». Don Esteban finalmente levantó la vista. Sus ojos eran nublados por las cataratas, pero había algo en ellos que veía más de lo que debería poder ver. «Tu abuelo era un nahual, ¿lo sabías?». Sentí como si me hubieran golpeado el pecho. «¿Qué?». «No, mi abuelo murió cuando yo era un bebé. Nunca lo conocí. Murió en estas montañas, Miguel. Murió cazando, o siendo cazado. Nadie supo nunca con certeza. Pero tu padre sí lo sabía. Por eso se fue del pueblo. Por eso nunca te trajo de vuelta hasta que tu abuelo ya estaba muerto y enterrado. Tenía miedo de que la herencia despertara en ti». «¿Herencia?». Don Esteban asintió lentamente. «Los nahuales no se hacen, muchacho. Nacen. Está en la sangre. Pasa de generación en generación, aunque a veces se salta a 1 o 2. Tu padre no tenía el don, o la maldición, dependiendo de cómo lo veas. Pero tú sí». «¿Y cómo se detiene?». La pregunta salió desesperada de mi boca. Don Esteban me miró con algo que parecía piedad. «No se detiene, Miguel. Una vez que despierta, solo puede hacer 2 cosas, crecer o morir. Y siempre se elige solo. La transformación se vuelve más fácil cada vez, más natural, hasta que un día te transformas y no puedes volver. Te quedas en esa forma para siempre». «¿Para siempre?». «O hasta que mueras. Lo que venga primero».
Sentí como si el mundo se estuviera derrumbando a mi alrededor. Pero yo no quiero esto. Yo solo quiero ser normal, ser maestro, ser padre, ser esposo. Don Esteban puso su canasta a un lado. Tu abuelo decía lo mismo, al principio. Pero el jaguar, ¿porque era jaguar como tú? El jaguar era más fuerte. Cada vez que se transformaba para proteger al pueblo, para cazar, para hacer lo que los nahuales hacen, perdía un poco más de sí mismo. Hasta que un día salió a las montañas y nunca regresó. Encontramos su ropa junto al río, nada más. ¿Cuánto tiempo tengo? Don Esteban se encogió de hombros. Depende, de cuánto resistas, de cuántas veces te transformes. Tu abuelo duró 9 años después de su primera transformación. Algunos duran menos. Algunos, cuentan las leyendas, aprendieron a controlar el cambio, a usarlo sin ser consumidos. Pero esos, hizo una pausa. Esos son solo leyendas. Esa noche traté de actuar normal. Cené con mi familia. Ayudé a Mateo con su tarea. Vi televisión con Teresa. Pero todo se sentía falso. Como si estuviera actuando en una obra de teatro, fingiendo ser una persona que ya no era del todo. Teresa lo notó. Estás pensando en lo que don Esteban te dijo, ¿verdad? ¿Cómo sabes que fui a verlo? Porque te conozco, Miguel, y porque hubiera hecho lo mismo. Se sentó a mi lado en el sofá tomando mi mano. ¿Qué dijo? Le conté todo, sobre mi abuelo, sobre la herencia, sobre cómo no había cura, solo había tiempo. Tiempo hasta que la transformación se volviera permanente. Teresa lloró. Lloró silenciosamente, con lágrimas rodando por sus mejillas, pero sin hacer ruido. ¿Cuánto tiempo tenemos? No lo sé, años tal vez, o menos, depende de cuántas veces me transforme. Entonces no te transformes. Simple. No es simple, Teresa, ya lo sentí. Es como tener hambre, pero peor. Como si algo dentro de mí estuviera gritando para salir. Y no sé si puedo controlarlo. Esa noche dormí. O intenté dormir. Pero a las 3:33 de la madrugada desperté sintiéndolo otra vez. Ese calor en mi pecho, esa presión. Miré mis manos en la oscuridad y vi cómo mis uñas se alargaban, cómo mi piel se cubría de un fino pelo dorado. Me levanté de un salto, saliendo de la cama sin despertar a Teresa. Corrí fuera de la casa hacia la selva, lo más lejos que pude antes de que la transformación completa me alcanzara. Y entonces pasó, más fácil esta vez, más rápido, como si mi cuerpo recordara cómo hacerlo y estuviera feliz de repetirlo. 4 patas tocaron el suelo. Mi visión se agudizó. Podía ver en la oscuridad como si fuera mediodía. Podía oler cada criatura dentro de 1 kilómetro. Podía escuchar el latido del corazón de un venado a cientos de metros de distancia. Y sentí hambre. Un hambre que nunca había experimentado como humano. Un hambre de carne, de caza, de sangre. Corrí por la selva sintiendo la libertad de ese cuerpo. La fuerza, el poder, era embriagador, era perfecto. Por un momento olvidé que tenía una familia. Olvidé que era maestro. Olvidé todo excepto la caza. Vi al venado. Una hembra joven, sana, rápida, pero no lo suficientemente rápida. La perseguí sintiendo cómo mis músculos trabajaban en perfecta sincronía. Sintiendo el viento en mi pelaje, sintiendo la emoción de la cacería. La alcancé. Mis garras se hundieron en su flanco. Mis mandíbulas se cerraron alrededor de su garganta. Y entonces, en ese momento exacto, un pensamiento humano cruzó mi mente animal. Mateo, Teresa, ¿qué estoy haciendo? La solté. El venado huyó, sangrando pero viva. Y yo me quedé ahí, jadeando, con sangre en mi hocico, sintiéndome enfermo. Enfermo de lo que casi hice. De lo cerca que estuve de perderme completamente en el instinto. Volví a transformarme. El cambio de vuelta siempre era más doloroso. Como si mi cuerpo protestara, queriendo quedarse en esa forma más fuerte, más perfecta. Llegué a casa al amanecer, desnudo, cubierto de rasguños y barro, con el sabor de sangre todavía en mi boca. Teresa estaba despierta, esperándome en la puerta. No dijo nada, solo me dio ropa limpia y agua caliente para lavarme. Pero cuando me miró, vi el miedo en sus ojos. No miedo de mí, miedo de perderme. Pasó otra vez, dije. No era una pregunta. Sí. ¿Mataste algo? Casi. Pero me detuve.
Ella asintió, pero pude ver que no estaba segura de creerme completamente. Y no la culpé. Yo tampoco estaba seguro. Los siguientes días fueron una tortura. Cada noche a las 3:33 exactamente, sentía el impulso, la necesidad de transformarme. A veces lograba resistirlo, otras veces no. Y cada vez que cedía, cada vez que me dejaba cambiar, era más fácil, más natural y más difícil volver. Empecé a notar cambios incluso en mi forma humana. Mis sentidos eran más agudos. Podía oler el miedo de mis alumnos cuando mentían sobre su tarea. Podía escuchar conversaciones a través de paredes. Mi vista en la noche era casi tan buena como de día. Y mi temperamento se volvió más volátil. Me enojaba por cosas pequeñas, gruñía cuando alguien me sorprendía. Al día siguiente, durante clase, pasó algo que me heló la sangre. Estaba escribiendo en el pizarrón cuando una tiza se rompió en mi mano. La había agarrado demasiado fuerte. Miré mis dedos. Las uñas se veían normales a simple vista, pero eran más gruesas, más duras, más amarillentas, como si algo estuviera creciendo debajo de ellas, empujando. Esa tarde, uno de mis alumnos dejó caer su mochila detrás de mí. El ruido fue pequeño, insignificante. Pero giré tan rápido, tan violentamente, que toda la clase se quedó en silencio. Mis reflejos ya no eran humanos. Era como si mi cuerpo respondiera antes de que mi cerebro pudiera procesar el sonido. Vi el miedo en los ojos de los niños. Me veían diferente, peligroso. Esa noche Teresa me lo confirmó después de que le grité a Mateo por dejar sus juguetes en el piso. Miguel, te estás convirtiendo en él incluso cuando eres humano. Necesitamos hacer algo. Tenía razón. Y lo peor, una parte de mí disfrutaba la fuerza, el poder, la superioridad física sobre todos los demás. Esa parte me aterraba más que la transformación misma. Teresa habló con las ancianas del pueblo, las que guardaban las historias viejas. Yo busqué en internet, aunque la conexión aquí es terrible y lenta. Encontramos fragmentos, historias, leyendas, pero nada concreto. Nada que dijera, haz esto y no te convertirás permanentemente en jaguar. Fue mi suegra, la mamá de Teresa, quien finalmente nos dio una pista. Hay una mujer en San Pablo Llaganiza, una curandera. Dicen que conoce secretos que otros han olvidado. Si alguien puede ayudar a Miguel, es ella. San Pablo Llaganiza estaba a casi 4 horas de camino por carreteras terribles. Pero no teníamos opción. Así que un sábado por la mañana dejamos a Mateo con mi suegra y Teresa y yo hicimos el viaje. La curandera se llamaba Soledad. Era una mujer pequeña, tal vez de 60 años, con el cabello completamente blanco y ojos tan oscuros que parecían negros. Su casa olía a copal, hierbas secas y algo más que no pude identificar, algo antiguo. Cuando le conté mi historia, ella escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. «Eres el tercer nahual que conozco en mi vida», dijo cuando terminé. El primero era mi propio abuelo, el segundo era un hombre de Cimatlán. Ambos terminaron igual, perdidos en la transformación, vagando por las montañas hasta que murieron. ¿No hay forma de detenerlo?, pregunté, ya sabiendo la respuesta, pero necesitando escucharla de todas formas. No de detenerlo, pero tal vez de elegir tu propio final. ¿Qué significa eso? Soledad se levantó y comenzó a preparar té, moviendo hojas secas en agua caliente. Los nahuales son protectores, Miguel. Ese es su propósito. Proteger a sus familias, sus pueblos, su tierra. El problema es que la protección requiere violencia. Y la violencia alimenta al animal. Cuanto más proteges, más cazas, más matas, más fuerte se vuelve el jaguar y más débil se vuelve el hombre. Entonces estoy condenado, solo si cedes completamente. Pero hay otra opción, una que requiere un sacrificio que pocos están dispuestos a hacer. ¿Cuál? Soledad me entregó una taza de té. Olía amargo. Puedes elegir morir como hombre, antes de que la transformación sea permanente. Puedes elegir proteger a tu familia una última vez y luego, mientras todavía eres tú, mientras todavía puedes elegir, puedes dejar que el hombre muera para que el animal no pueda tomar su lugar. Sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. ¿Me estás diciendo que me suicide? Te estoy diciendo que elijas tu propio final, porque si no lo haces, el final te elegirá a ti. ¿Y ese final? Ella negó con la cabeza. Ese final es peor, para ti y para los que amas. Teresa tomó mi mano apretándola tan fuerte que dolió. Tiene que haber otra forma. Soledad nos miró con algo que parecía lástima. La hubo.
Hace mucho tiempo, rituales, ceremonias, sacerdotes que sabían cómo equilibrar el hombre y el animal. Pero esos conocimientos se perdieron, o fueron destruidos. Todo lo que queda ahora son fragmentos, susurros, y ninguno de ellos ha funcionado en 100 años. ¿Cuánto tiempo tiene Miguel?, preguntó Teresa con la voz quebrándose. Antes de que sea permanente, quiero decir. Imposible saberlo con certeza. Depende de cuántas veces se transforme, de qué tan fuerte sea su voluntad. Pero basándome en lo que me dijo, en que ya se ha transformado múltiples veces en menos de 2 semanas, yo diría que tiene tal vez un mes, tal vez menos. El viaje de regreso fue silencioso. Teresa lloraba calladamente mientras yo manejaba, mis nudillos blancos sobre el volante. Un mes, tal vez menos. ¿Qué se supone que haces cuando sabes que solo te queda un mes de humanidad? ¿Cómo vives? ¿Cómo amas? ¿Cómo dices adiós? Esa noche, después de que Mateo se durmió, Teresa y yo nos sentamos en nuestro pequeño patio trasero mirando las estrellas. «No voy a dejarte ir», dijo ella de repente. «No sin luchar. Teresa». «No, Miguel. Escúchame. Hemos tenido 15 años juntos, 15 años buenos. Y sé que lo que está pasando es horrible y aterrador. Pero no voy a rendirme. No vamos a rendirnos». «¿Y qué propones que hagamos?» «Que simplemente espere hasta que un día me transforme y no pueda volver. ¿Hasta que ataque a alguien del pueblo? ¿Hasta que les haga daño a ti o a Mateo?» «No», su voz era firme ahora. «Propongo que si tiene que terminar, termine en tus términos, como el hombre que eres, como el hombre que amo». No supe qué decir, así que solo la abracé, sintiendo cómo temblaba contra mi pecho, ambos tratando de no pensar en lo que vendría. Pero no tuvimos que esperar mucho. 2 días después, todo cambió de la peor manera posible. Era un martes, día normal. Estaba enseñando matemáticas a mis alumnos cuando escuché gritos afuera. Salí corriendo del salón y lo que vi hizo que mi sangre se helara. 3 hombres extraños en el pueblo. No eran de aquí. Lo supe inmediatamente. Tenían armas, no rifles de caza, armas automáticas, y estaban gritando, exigiendo algo: dinero, comida, control. El pueblo había estado tranquilo durante años, pero sabíamos que grupos criminales operaban en las montañas circundantes. Simplemente habíamos tenido suerte de que nunca vinieran aquí. Hasta ahora. Vi al alcalde tratando de negociar con ellos. Vi a las mujeres empujando a sus hijos dentro de las casas. Y vi a uno de los hombres armados agarrar a una niña. Una de mis alumnas, Lupita, de 8 años. «Tal vez nos llevamos a esta», dijo el hombre riéndose, «para asegurarnos de que cooperen». Y algo en mí se rompió. No, no se rompió, explotó. Sentí la transformación comenzar, pero esta vez no traté de detenerla. Esta vez la dejé venir. La invité, porque estos hombres amenazaban a mi alumna, amenazaban mi pueblo, y si había algo para lo que los nahuales existían, era exactamente para esto. La transformación fue instantánea. Un segundo era humano, el siguiente era jaguar. Los gritos comenzaron inmediatamente. Los 3 hombres se volvieron hacia mí, levantando sus armas, pero ya era demasiado tarde. Salté hacia el que sostenía a Lupita. Mis garras se hundieron en su brazo. Soltó a la niña y gritó. Ella corrió. Los otros 2 dispararon. Sentí balas perforando mi piel, pero no importó. El dolor era distante, irreal. Lo único que importaba era eliminar la amenaza. Proteger, cazar, matar. Maté a los 3. No fue rápido, no fue limpio, fue brutal, visceral, exactamente lo que el jaguar hacía. Y cuando terminó, cuando los 3 cuerpos estaban en el suelo y la sangre empapaba la tierra del centro del pueblo, me quedé ahí, respirando pesado, sintiendo la satisfacción del cazador. Y entonces vi los rostros, la gente del pueblo, mi pueblo, mirándome con horror, terror, miedo. No me veían como su protector. Me veían como un monstruo, otro peligro, otra amenaza. Traté de transformarme de vuelta y no pude. El jaguar no quería irse. Estaba fuerte ahora, alimentado por la violencia, por la muerte, por la sangre. Intenté una vez más, con cada gramo de voluntad que tenía. Y finalmente, dolorosamente, mi forma humana regresó. Quedé desnudo en el centro del pueblo, cubierto de sangre, rodeado de 3 cuerpos. Teresa llegó corriendo, envolviendo una manta alrededor de mí. «Miguel, tenemos que irnos, ahora». «¿Por qué?».
Porque cuando las autoridades vengan, cuando el resto de su grupo venga, no les va a importar que los hayas matado para protegernos. Van a verte como una amenaza. Van a venir por ti y por nosotros. Tenía razón. Así que nos fuimos. Esa misma noche, Teresa, Mateo y yo. Dejamos todo, nuestra casa, mis libros, su ropa, las fotos de nuestra vida juntos, y huimos a las montañas. Don Esteban nos dio su pequeña cabaña en lo más profundo de la selva. Era de tu abuelo, dijo. Aquí fue donde pasó sus últimos años. Tal vez es apropiado que termines aquí también. Vivimos ahí durante 2 semanas. 2 semanas surreales donde intentamos fingir que éramos una familia normal de campamento. Mateo se adaptó sorprendentemente bien. Los niños son así, flexibles. Teresa cocinaba sobre fuego abierto, yo cazaba, o trataba de cazar como humano. Pero cada noche la transformación venía, y cada noche era más difícil volver. Se está acercando, le dije a Teresa una mañana, después de una noche particularmente difícil, donde tardé casi 1 hora en recuperar mi forma humana. ¿Qué tan cerca? Muy cerca. Puedo sentirlo. El jaguar está más fuerte. El hombre está más débil. ¿Qué hacemos? Miré a mi hijo jugando con palos cerca del río, completamente ajeno a lo que estaba pasando. Miré a mi esposa, la mujer que había amado durante 15 años, y supe lo que tenía que hacer. Soledad tenía razón. Tengo que elegir mi propio final, antes de que sea demasiado tarde. No. La voz de Teresa era firme. No voy a dejar que te mates, Miguel. No es suicidio, Teresa. Es protección. Si no hago esto ahora, mientras todavía puedo, entonces un día voy a transformarme y no voy a volver. Y ese día, ese jaguar va a tener mi inteligencia, mis memorias, mi conocimiento de dónde están ustedes, y no va a poder resistir la tentación de cazar, de matar, incluso a ustedes. No lo haría. Eres su padre, mi esposo. Soy esas cosas ahora, pero el jaguar no lo será. El jaguar será solo un animal con hambre y sin conciencia. Teresa lloró. Tiene que haber otra forma. La hay. Irse. Tú y Mateo. Irse lejos de aquí, donde no pueda encontrarlos, y dejarme aquí en las montañas donde pertenezco ahora. ¿Y simplemente esperar a que te conviertas en jaguar para siempre? ¿Vivir el resto de mi vida sin saber si sigues ahí afuera en algún lugar, atrapado? Tomé sus manos. No, porque no voy a dejar que eso pase. Voy a hacer lo que los nahuales están destinados a hacer. Voy a proteger. Una última vez. Y luego voy a asegurarme de que el jaguar no pueda hacer daño nunca más. Esa noche don Esteban vino a la cabaña. Traía noticias. Hay un grupo nuevo que viene, más grande que el anterior. Buscan venganza por los 3 que mataste. Vienen mañana al pueblo. Van a quemar casas, matar gente, a menos que alguien los detenga. Miré a Teresa. Ella sabía lo que estaba pensando. No. Tengo que hacerlo. Miguel, si te transformas una vez más para detener a esos hombres, no vas a volver, lo sabes, yo lo sé. Lo sé, admití. Pero si no voy, van a matar gente inocente, niños, familias, el pueblo entero. No puedo vivir con eso. ¿Y el jaguar? Hice una pausa, sintiendo la verdad de lo que estaba a punto de decir. El jaguar tampoco podría. Porque aunque es un animal, todavía guarda algo de lo que yo era, del protector que fui. Teresa cerró los ojos, lágrimas rodando por sus mejillas. Entonces esto es adiós. Sí. ¿Cuándo? Al amanecer, cuando vengan al pueblo. Esa noche no dormí. Me quedé despierto con Teresa y Mateo. Les conté historias, les hablé de todo lo que los amaba, de lo orgulloso que estaba de ser el padre de Mateo, de lo afortunado que era de haber tenido 15 años con Teresa. ¿Por qué hablas como si te fueras a ir, papá?, preguntó Mateo con esos ojos grandes e inocentes. Porque tengo que hacer algo importante mañana, hijo. Algo que un papá tiene que hacer. ¿Protegernos? Sí. Protegerlos a ustedes y a todos en el pueblo. ¿Y vas a volver? Me costó trabajo responder. Voy a estar siempre contigo, Mateo. Tal vez no de la manera que estás acostumbrado, pero siempre, en cada montaña que veas, en cada noche estrellada, en cada vez que seas valiente, ahí estaré yo. Al amanecer, don Esteban vino de nuevo. Ya están en el pueblo, 12 hombres, armados, han reunido a todos en la plaza.
Dijeron que van a empezar a matar uno por uno hasta que alguien les diga dónde estás. Me levanté. Teresa me agarró el brazo. Miguel, por favor. Cuida a nuestro hijo. Enséñale a ser bueno, a ser valiente, a proteger a los que no pueden protegerse a sí mismos. Lo haré, te lo prometo. La besé. Una última vez. Besé a Mateo. Te amo, pequeño guerrero. Nunca lo olvides. Te amo, papá. Caminé fuera de la cabaña. El sol apenas estaba saliendo, pintando las montañas de oro y rojo. Era hermoso. Perfecto. Un buen último día para ser humano. Cerré los ojos y llamé al jaguar. Por última vez lo invité conscientemente. Ven, le dije mentalmente. Hagamos esto juntos, una última cacería, y luego descansaremos. La transformación vino más rápido que nunca. Sin dolor esta vez. Solo una sensación de completitud. De estar finalmente donde pertenecía. Corrí hacia el pueblo sintiendo el poder en cada músculo, la velocidad en cada zancada. Llegué a la plaza y los vi. 12 hombres, armados, rodeando a mi pueblo. No dudé. Ataqué. Y esta vez no contuve nada. Usé toda la fuerza del jaguar, toda su ferocidad, toda su brutalidad. Era más fuerte que ellos, más rápido, más mortal. Sus armas me hirieron. Las balas rasgaron mi carne. Pero no importó, porque ya sabía que este era mi último acto. Maté a 11. El 12º huyó. Dejé que se fuera, que llevara la historia, que les dijera a otros que este pueblo estaba protegido, que había un jaguar en estas montañas que no toleraría amenazas. Cuando terminó, cuando los cuerpos yacían en el suelo y el pueblo estaba a salvo, sentí algo extraño. El jaguar, usualmente tan hambriento, tan insaciable, estaba satisfecho, en paz, como si supiera que su propósito se había cumplido. Caminé fuera del pueblo, nadie me detuvo, nadie se acercó. Fui a un lugar que conocía, un acantilado alto con vista a todo el valle. El mismo lugar donde, según don Esteban, mi abuelo había sido visto por última vez. Me paré en el borde, sintiendo el viento en mi pelaje, viendo las montañas que siempre había amado. Y entonces, con cada gramo de voluntad que me quedaba, forcé la transformación una última vez, de vuelta a humano. Fue agonizante. El jaguar no quería irse, luchó, rugió dentro de mí, pero yo era más terco, porque necesitaba hacer esto como hombre. Necesitaba tomar esta decisión con pensamientos humanos, con amor humano. Cuando la transformación finalizó, me quedé parado ahí, desnudo, sangrando de múltiples heridas de bala, temblando. Miré hacia atrás, hacia donde sabía que estaba la cabaña, hacia donde Teresa y Mateo estarían. Los amo, susurré al viento. Siempre los amé. Recuérdenme como el hombre que fui, no como el monstruo que podría haber sido. Y entonces, antes de que el jaguar pudiera tomar el control de nuevo, antes de que pudiera perder mi humanidad para siempre, di un paso adelante y caí. El viento silbaba en mis oídos. El valle se acercaba rápidamente. Y por un momento, solo un momento, sentí paz. Paz en saber que había protegido a mi familia, que había salvado a mi pueblo, que había elegido mi propio final, que moría como hombre, no como monstruo. Encontraron mi cuerpo 3 días después. Teresa me contó después, años después, que cuando llegaron al acantilado había huellas. Huellas de jaguar que llevaban hasta el borde. Y luego, justo en el borde mismo, cambiaban, se volvían humanas. Como si el jaguar hubiera caminado hasta ahí. Pero un hombre hubiera sido quien saltó. Nunca encontraron al jaguar que había protegido el pueblo. Algunos dicen que todavía vaga por las montañas. Otros dicen que murió ese día conmigo. Don Esteban tiene su propia teoría. Dice que el jaguar y el hombre finalmente hicieron las paces, que en el último momento se volvieron uno solo, y que esa unidad, esa paz, fue lo que me permitió elegir. No sé si es verdad. Solo sé esto. Morí protegiendo lo que amaba. Morí como padre, como esposo, como maestro, como hombre. Y si el precio de eso fue mi vida, entonces fue un precio que pagué feliz. Mateo tiene 15 años ahora. Teresa me cuenta que es buen estudiante, amable, valiente, protector de los más pequeños. Dice que a veces, cuando está solo en las montañas, jura que ve un jaguar observándolo desde lejos, que el jaguar nunca se acerca, solo observa, como cuidando. Tal vez es verdad. Tal vez una parte de mí sí se quedó. No como hombre, no completamente como animal, sino como algo intermedio. Un guardián silencioso, un protector en las sombras,
Teresa dice que ya no tiene miedo cuando ve ese jaguar, que hay algo en sus ojos, algo familiar, algo que reconoce. Son tus ojos, Miguel, me dice cuando viene a poner flores en la cruz que marcaron en el acantilado. Amarillos como de gato, pero con algo más, algo humano todavía. No sé si me cree, o si solo necesita creer, pero a veces cuando la luna está llena y las montañas están en silencio, hay un rugido que suena como protección, como amor, como promesa cumplida, y el pueblo duerme tranquilo, porque saben que alguien o algo los está cuidando. Los nahuales no mueren fácilmente, tal vez nunca mueran del todo, tal vez solo cambian, se adaptan, encuentran nuevas formas de proteger lo que aman. ¿Sigo ahí afuera? ¿Sigo siendo Miguel? ¿O soy solo el jaguar que lleva sus recuerdos? No lo sé. Y tal vez, solo tal vez, esa es la respuesta correcta. Porque algunas preguntas no necesitan respuestas. Algunas historias no necesitan finales claros, solo necesitan que entiendas una cosa. A veces el amor es más fuerte que la maldición. A veces el sacrificio es la única forma de proteger. Y a veces morir como el hombre que fuiste es mejor que vivir como el monstruo en que podrías convertirte. Mi nombre era Miguel Ángel Santos. Fui maestro, fui padre, fui esposo, fui nahual, y elegí mi propio final. ¿Fue el final correcto? Pregúntale a mi familia, que vive en paz. Pregúntale a mi pueblo, que duerme seguro. Pregúntale al jaguar en las montañas, que observa pero nunca ataca. Tal vez ellos tengan la respuesta. O tal vez la respuesta es simplemente esta: hice lo que tenía que hacer. Como hombre, como padre, como protector. Y si tuviera que elegir de nuevo, elegiría exactamente lo mismo.